La economía mexicana está lejos de las expectativas que se han venido formando a lo largo de los últimos 2 años, a pesar de que ya están aprobadas las reformas estructurales sobre las cuales se construyeron buena parte de estas expectativas. Factores externos como la caída de los precios del petróleo, las turbulencias financieras internacionales, pero también algunos factores internos que han reclamado, como por ejemplo el parón o el supuesto parón atribuido a la reforma fiscal. Todo esto nos lleva a preguntarnos cuáles son las perspectivas y sobre todo cuáles son algunas de las medidas que van seguramente a reclamar los empresarios de cara a la necesidad de reactivar el mercado interno el próximo año y también qué impacto va a tener esto en el presupuesto del año próximo. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y regresamos aquí al foro a tener nuestro debate de hoy. La economía mexicana permanece muy lejos de las expectativas de crecimiento, a pesar de la aprobación de cambios estructurales en sectores claves como la industria de la energía y las telecomunicaciones para alcanzar su potencial. La revisión del pronóstico ha sido la norma en el gobierno de Peña Nieto, en el que de manera constante se ha recortado la expectativa de crecimiento hasta quedar en alrededor de un 2% para 2014 y comienza ya a recortarse el pronóstico hacia 2015. La combinación de factores externos como la caída de precios del petróleo, turbulencia financiera y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, así como las dudas que generan los movimientos sociales y la inseguridad, ha llevado a que la mayoría de organismos internacionales, instituciones del sector privado e incluso el mismo gobierno ajusten a la baja sus expectativas de crecimiento. Pero los empresarios atribuyen buena parte del parón económico a la reforma fiscal y demanda una revisión de ella y una reducción de algunos impuestos ante el impacto de la devaluación del peso y sobre todo la fuerte caída del precio del petróleo mexicano. Por su parte, legisladores y partidos incluso piden el cambio del modelo económico. ¿Qué cambios en la política económica se pueden esperar para el 2015? ¿Los empresarios lograrán echar la reforma fiscal para reactivar el mercado interno? ¿La deuda pública crecerá y con ella el fantasma de la crisis de 1994? Posiciones. Número 1. Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, pronosticó que para 2015 vamos a tener un déficit en cuenta corriente de 1.4% del PIB. Advirtió que otra vez ha apostado el endeudamiento público, que va a superar el 40% del Producto Interno Bruto, pero no vamos resultados. Número 2. Es importante que en México se atienda la inseguridad, porque puede afectar el crecimiento, consideró el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, Oliver Blanchard. México ha iniciado importantes reformas estructurales, pero mirando al futuro hay dos grandes cuestiones que deben abordarse. Una es la educación y la otra es la seguridad, apuntó. Número 3. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, demandó al presidente Enrique Peña Nieto la reducción y deducción de diversos impuestos para el 2015. Asimismo, ofreció el apoyo de la iniciativa privada contra grupos minoritarios violentos y delictivos. Número 4. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no está cerrado a que bajen los impuestos, si las condiciones lo permiten, y se sometería a una evaluación a partir del 2016, dijo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. La economía mexicana, crisis de crecimiento, crisis de expectativas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que augura el próximo año? ¿Cuáles las medidas para reactivar la actividad y el dinamismo que se ha perdido en los últimos meses? Y para discutir, para hablar sobre este tema, me da mucho gusto estar con nosotros el director de Coparmex, el presidente de Coparmex DF. Ya te estoy cambiando de rango. José Luis Beato, a la orden. Muy buenas noches. Un gusto que estés con nosotros, como siempre. Siempre un placer estar aquí contigo. Y Héctor Villarreal, director del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestales. Muchas gracias. Como siempre, Héctor, muy agradecidos de que estés con nosotros. Al contrario. ¿Qué van a pedir los empresarios para el próximo año? Bueno, sí necesitan que se remueva la reforma fiscal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial fue bastante enfático hace unos días diciendo hay que modificar y hay que reducir impuestos. ¿Tú crees que pasa por ahí? Sí, hay que reducir impuestos y hay que simplificar las condiciones administrativas, contables y sobre todo el pago de impuestos para las empresas, porque en este año, en este último 18 meses, sobre todo, se nos ha cargado mucho también el costo administrativo. Hemos estado considerando mucho los medios y hablando mucho del tema del incremento de los impuestos, del ISR
y de otros impuestos, de la no deducibilidad de muchos de los gastos, pero también es mucho lo que han tenido que invertir las empresas en los temas, en los procesos contables administrativos, en los software, en los cursos de capacitación para todos los contadores. Es una inversión también que no se ha tenido en consideración, pero nos ha costado mucho a los empresarios. A ver, ¿tú crees, ese es tu punto de vista, Héctor, que la reforma fiscal ha tenido o pueda atribuirse haber tenido el impacto, digamos, en la ralentización del mercado interno o en la depresión del mercado interno, cuando también hay otros factores que parece que no están muy claros, como, por ejemplo, el gasto público, que se viene anunciando periódicamente como la varita mágica que iba a levantar la economía, pero no acaba de llegar? Sí, mira, lo que pasa es que tenemos una reforma fiscal que yo creo que aportó unas cosas, no sé si buenas, pero yo sí hablaría de necesarias. Se hablaba de unos huecos que había que tapar y probablemente fue parte de lo que intentó, pero en última instancia fue una reforma muy chiquita, Pepe, tema que tú y yo hemos platicado. Fue una reforma muy chiquita que hay cosas que deja olvidadas. Por ejemplo, están los grandes temas de qué hacer con la economía informal, pues simplemente se le dio la vuelta. Está el tema de una revisión a fondo del gasto público, también se le dio la vuelta. Entonces terminamos y creo que esto es importante, con una reforma que va a terminar dando una recaudación de punto y medio del PIB extra, pero con muchos problemas. No despetrolizó las finanzas públicas, tema que siempre se ha puesto abajo de la alfombra y ahorita nos está cobrando la factura. ¿Un paliativo? Un paliativo, digamos, sobre todo en este momento de caída de los ingresos petroleros, sin que resuelva soluciones de fondo. Lo fue como paliativo, va de alguna manera a ayudar en el 2015, pero hoy por hoy tenemos un problema para el 2016. O sea, estamos hablando de un presupuesto que está descuadrado, con problemas de liquidez, con expectativas que se están disasociando de la economía. Entonces, si bien el ciclo económico se ve positivo, puede ser mala noticia que este nerviosismo que se están viendo por la caída del precio del barril del petróleo, por lo que está sucediendo en mercados, todo, haga que este rebote tan anhelado se tarde más, cosa que sería muy mala noticia. Pues si se tarda más, prácticamente alcanzaría a la mitad del sexenio, porque vamos a entrar ya al tercer año, José Luis, y ahí lo que me interesa mucho es a veces las expectativas de las perspectivas de los empresarios. Si están viendo solamente en el corto plazo, ¿qué sería, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Reducir impuestos, tratar de liberar un poco la carga, o si están viendo cosas más de largo plazo, como decía Héctor, el problema de la informalidad y la necesidad de hacer una reforma fiscal a fondo que aporte o que incremente, ¿no?, mucho más las necesidades financieras del sector público y la crisis de liquidez. Ahorita vamos a estar también a eso. ¿Dónde están puestos los ojos de la IP? Cuando el presidente Peña Nieto, el gobierno, anunció todas las reformas, que iba adelante con todas las reformas, no solamente con la reforma fiscal, también con la reforma financiera, con la reforma energética, pues generó muchas expectativas y además dio unas cifras de crecimiento para los próximos años, los siguientes años, este 14 que ya se está acabando, el 15, el 16, como decía Héctor, pues dio unas cifras muy altas y entonces lo que hemos estado viendo desde ese momento ha sido una reducción en esas expectativas. Por supuesto, lo que pasó fue que las diferentes fuerzas políticas y los empresarios confiamos en que ese era el camino que había que seguir, porque nos lo dijeron muy bien y nos convencieron de que ese era el camino que debíamos de seguir. Ha pasado ya 1 año y medio y lo que estamos viendo es que el crecimiento es totalmente insuficiente, apenas para compensar el crecimiento demográfico del país, y lo que se necesita, que como bien decía también Héctor, es la generación de empleo, el abatimiento de la economía informal no se está dando. O sea, hay una crisis de expectativas. Hay una crisis de expectativas y una crisis de confianza, porque cuando alguien te dice que va a pasar una cosa y no pasa, y te vuelve a decir, y siguen pasando los meses y los años y no pasa ese crecimiento tan anhelado que este país debería de tener, porque México es un país rico, es un país con todo el potencial para crecer al 5 a 6% continuadamente. Ahora, cuando no se está dando esto que nos han prometido que iba a pasar, pues sí se genera una crisis de expectativas y de confianza. Y la verdad es que sí llevamos muchos años hablando de reformas estructurales y van a construir la confianza, y sobre ellas se construyeron buena parte de las expectativas. ¿Qué es lo que está faltando para alcanzar, digamos, el potencial de la economía mexicana? Bueno, yo creo que serían varias cosas. Mira,
Hablemos, por ejemplo, de reforma energética, que me parece que es la gran apuesta del gobierno. Sí. Es una reforma que trae elementos muy interesantes. Yo creo que lo que pasa en electricidad, en gas, puede tener efectos de largo plazo. Sin embargo, la atención está volcada a petróleo. Ahora, esto no es coincidencia. Tenemos unas finanzas públicas que tenían una dependencia muy grande del petróleo. Y siguen teniéndola. Y siguen teniéndola, pues por eso yo creo que hay gente muy nerviosa. Y hay temas que no están saliendo a la luz, Pepe. Por ejemplo, se habla de coberturas. Bueno, las coberturas no te inciden en la RFP, en la Recaudación Federal Participable. Esto quiere decir que las participaciones para los estados el siguiente año van a estar altamente menguadas. Entonces, ¿se van a seguir endeudando los estados? ¿Qué va a pasar en un año electoral donde yo no sé si los gobernadores quieran congelar gasto? Entonces, son temas que no están saliendo y que yo creo que hay que ponerle la lupa encima. La otra parte es, nosotros vemos una disasociación muy curiosa. Venimos de varios años donde las finanzas públicas estaban bien con una economía que no lo estaba del todo. Podemos ralentizada, sí es. Sí, ralentizada. Yo creo que la palabra es muy apropiada. Puede suceder justo lo contrario, que poco a poco nos vayamos metiendo a una economía mucho más dinámica, pero con finanzas públicas en problemas. Y tener finanzas públicas en problemas implica que el margen de acción para desarrollar políticas públicas sea muy limitado. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar infraestructura? ¿Cómo se va a hablar de una reforma a la seguridad social que transita esta universalidad que se está buscando? A nosotros simplemente no nos dan las cuentas. Con las condiciones que tenemos ahorita, el dinero no está ahí. Ahora, eso generalmente no lo hace solo un gobierno, también le ayuda, en este caso, digamos, la sociedad civil y por otro lado los empresarios, tratando de poner, digamos, que temas muy concretos de agenda sobre, no solamente, como tú decías, yo cumplo con mis sacrificios, sino además te pido A, B y C. ¿Qué es lo que crees que los empresarios tienen, digamos, en ese orden, estar pidiendo para el próximo año? Bueno, nosotros, porque el mensaje que estamos mandando Héctor y yo parece no ser muy bueno, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos también un punto de vista optimista. Creemos que se puede, sí se puede, pero claro, todos tenemos que poner de nuestra parte y jalar del carro hacia el mismo sitio. Nosotros como sector empresarial somos muy críticos, pero también somos muy propositivos. Creemos que se tiene que trabajar mucho en el sistema de transparencia del gasto público, porque a nosotros nos piden cada vez más dinero, y no me refiero solo al empresariado, también el empleado paga mucho dinero, se le descuenta mucho dinero de su nómina todos los meses, pagamos impuestos todos, y entonces, ¿qué está haciendo el gobierno con esos impuestos? A nosotros siempre nos queda la idea de que el gobierno es derrochador, que gasta, uno como empresario, como padre de familia, o como madre de familia, siempre está viendo en qué ahorra, cómo optimiza, cómo alarga ese billete, ¿no? Y sin embargo, por del lado del gobierno que las cosas no son así, que a veces vemos un aparato de gobierno sobredimensionado y costoso. Así que creo que el reto es transparentarnos todos. A los empresarios ya se nos ha obligado a transparentarnos, toda nuestra información está en la red a disposición de la autoridad, está en línea, pero ¿por qué el gobierno no hace lo mismo? ¿Por qué no pone toda la información de gobierno abierto? ¿Por qué no pone toda la información de todo lo que hace en cada una de sus dependencias, secretarías, direcciones generales en el internet, y vemos nosotros qué está pasando en cada uno de ellos, y con esa información podemos también darle sugerencias? Oye, más de una década de ley de transparencia y de Instituto de Transparencia, y la petición sigue siendo la misma: cómo acabar o cómo enfrentar la corrupción. Los empresarios dicen, nosotros ya hemos hecho los sacrificios y a pesar de eso no se reactiva el mercado interno, pero se nos está cayendo allá afuera, y eso sí no depende del gobierno actual, el precio del petróleo, turbulencias financieras internacionales, estamos viendo lo que sucede con el rublo, por ejemplo, el colapso, y uno comienza a preguntarse ya, bueno, aunque sobre eso no hay control, ¿qué impacto va a tener eso sobre el presupuesto? Y si sería conveniente comenzar a pensar en un reajuste del presupuesto de ingresos y egresos de este país. Mira, muy buena pregunta, Pepe. Lamentablemente, muchos de los temas de petróleo hay que empezarlos a conjugar en el hubiera, pero el hubiera sirve para muy poco. Entonces, oye, es que si hubiéramos hecho esto, oye, es que si se hubiera creado tal fondo, oye, lo que hay que entender
es que hay un cambio de tablero. Veníamos de una circunstancia donde había mucho dinero en el gobierno, entonces prácticamente todo lo que se quisiera fondear se podía pagar. Se nos acabó eso. Y está muy relacionado con lo que vienes diciendo. Primera cosa a hacer es una evaluación a fondo del gasto. ¿Qué es realmente lo que se tiene que hacer? ¿Qué es donde el gobierno tiene compromisos? No vamos a llegar a un presupuesto base cero nunca, con la complejidad. Pero por lo pronto, ¿es sostenible con la disminución de ingresos o no? No. Lo que hoy tenemos no es sostenible. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Deuda? Bueno, es que menos aquí dinero en los estados. hay tres sopas. Hay tres sopas. Vienes. O sea, que lo que viene. O te endeudas, o buscas otras fuentes de ingreso, o recortas gasto. Y eso es una ecuación, eso no es ideológico. Entonces, tu gasto son tus ingresos más tu deuda. Entonces, tú dime por dónde. Y aquí nosotros lo que creemos es que en el mediano plazo el gobierno no se va a salvar de una reforma a fondo que revise los tres renglones. Ahorita, ¿A cuánto te dan las coberturas antes de tener que aplicar una disminución del gasto en caso de que no reboten, como parece que va a suceder en los próximos 2 años, los precios del petróleo? mira, coberturas para este año tienen 228 millones de barriles, traemos exportaciones por ahí de 1.1 millón de barriles diario, entonces te da para aproximadamente un 60-65% de los barriles que exportamos. Lo que no es trivial es a qué velocidad la sacas. Tú puedes decir, a ver, yo en enero uso mis coberturas porque me urge dinero y me quiero asegurar, pero eso es asumiendo que en la segunda parte del año hay un rebote. Si no ocurre, estás postergando tu problema de liquidez 6 meses. Entonces, no se sabe cómo se van a administrar en ese aspecto. Ahora, el dinero de los estados cae porque eso es por ley. Insisto, la RFP no incluye las coberturas, o sea, ahí va a haber un problema en participaciones. Pero creo que lo más interesante es el 2016. Por ejemplo, nosotros como centro de investigación estamos trabajando ahorita con un pronóstico de mediano y largo plazo. Esto es totalmente volátil y es muy arbitrario, pero con un precio de la mezcla mexicana de $60 por barril. Entonces, ¿cómo vas a entrar al 2016? ¿Quién te va a vender coberturas? Ahí sí hay un problema, donde los vamos a tener que sentar. Nosotros creemos que antes de buscar nuevos ingresos hay que hacer una revisión a fondo a gasto, entendiendo que los déficits que se están manejando actualmente no dan para estirarlos mucho más. Incluso quisiéramos ver reducciones. ¿Tú sientes que un poco los empresarios, al no entrar en una crítica muy fuerte a todo este tema, endeudamiento, déficit, un poco sí se ha sobreconfiado o ha solapado un poco al gobierno? ¿O cómo calificarías la postura del empresariado? No, el empresariado siempre juega, siempre invierte, siempre trabaja con las expectativas que tiene y con las reglas del juego. Entonces esas reglas del juego van cambiando y esas expectativas van cambiando. Hoy los empresarios se enfrentan a un panorama de volatilidad, un escenario incierto y lógicamente algunos retrasan sus inversiones, las posponen. Claro. No es que dejen de hacerlas, pero las posponen. Entonces, como bien dice Héctor, lo que hay que hacer es entrar al gasto. Yo, si fuera gobierno, empezaría a pensar en que para dentro de 6 meses o 7 que se acaban las coberturas, no va a repuntar el precio del petróleo. O sea, a ver, las coberturas no van a durar solamente para la mitad del año, es lo que estamos diciendo. Sí, aproximadamente. 7 meses, eso suponiendo que lo que se cubriera fuera la plataforma de exportación, ¿no? Estamos hablando de que habría para 6-7 meses máximo, y el resto del año pues ya no. ¿Va a repuntar el petróleo arriba de los $60? Pues no lo sabemos, pero además el precio que se había estado manejando en los últimos años era casi de 80, entonces es muchísimo dinero el que se deja de ingresar. Así que si fuera gobierno, lo que estaría pensando es en que tengo que enfrentar un escenario difícil y que tengo que empezar a hacer recortes. Por el lado del endeudamiento... ¿Los empresarios ya están viendo ese escenario? ¿Están previendo qué van a hacer frente a ese escenario? ¿O simplemente hay un retiro de inversiones? ¿Por qué si claro, hay muchas que ya tienes hechas? Mira, la falta de expectativas de ingreso de dólares por la parte del petróleo implica devaluación. A algunos empresarios les beneficia la devaluación, a otros empresarios les perjudica la devaluación, pero cuando el panorama está tan volátil de que no sabes si la devaluación va a continuar o va a ser mayor que la que ya estamos viendo, o realmente el peso va a regresar a niveles abajo de 14, pues entonces cuando no se sabe, pues te esperas, dices qué prisas tengo ahora, ¿por qué no me espero un poquito más a hacer esas inversiones que tengo pendientes, ¿no?
pones un tema que no es estrictamente económico, pero impacta, y es, a ver, resistencias. Ustedes han encontrado resistencias en el gobierno a niveles locales, a nivel federal, de poder, digamos, entrar a expresar y a poner, a participar y a poner sus preocupaciones con la suficiente claridad y en el nivel que deben de estar, o sienten que se trata de un gobierno un poco, digamos, encapsulado, nervioso, decías tú hace rato, y alejado de la gente? Vamos a ver, la comunicación entre el sector empresarial y el gobierno ha sido muy buena, es constante, es fluida. En una primera etapa, que puedo definir a lo mejor todo el año 2013 y una parte del 2014, lo que había era como falta de credibilidad de lo que el sector empresarial le estaba diciendo al gobierno. Hoy en día estamos viendo que ya empiezan a tener más en consideración lo que les estamos diciendo, porque en el pasado se dijo, va a pasar esto, y pasó. Todo lo contrario de lo que ellos dicen de, va a pasar esto y no pasa, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, todos los que estamos en este país somos mexicanos, somos ciudadanos, y somos gobierno, y somos empresa, y somos ciudadanía, y somos trabajadores, y somos sindicatos, y todos tenemos que jugar, deberíamos de estar jugando con las mismas reglas. Lo que no puede pasar es que el gobierno tiene unas reglas y los empresarios tienen otra regla. Te voy a poner un ejemplo. Un empresario gana $1 millón porque compró 9 millones y lo vendió en 10, algo, sí, y ganó $1 millón. Y entonces con ese $1 millón empieza a pagar impuestos y al final se le quedan 400 o 500 mil pesos. Un diputado llega y se pone un bono de fin de trienio de $1 millón y ese $1 millón no paga impuestos. Dice, bueno, ¿por qué somos diferentes, no? Y lo mismo pasa con la transparencia. Tú pon toda la contabilidad y viene un inspector y te pregunta hasta el último detalle de cualquier cosa de tu empresa, pero él no tiene por qué darte datos de en qué se está gastando el dinero. Él tiene una adjudicación presupuestal y se la gasta en lo que realmente quiere, ¿no? Entonces lo que pedimos es todo jugar con las mismas reglas del juego, porque además todos estamos en el mismo país y a todos nos va a venir bien que México crezca. Ahí están las declaraciones hace unos días del secretario de Hacienda diciendo que no están cerrados a una revisión de la reforma fiscal o de algunos impuestos que incluye, aunque lo manda hasta 2016. ¿Tú crees que esa es una, digamos, una prueba o una muestra de lo que está diciendo José Luis? De una mayor, ¿qué le podemos llamar? Receptividad o credibilidad respecto a los agentes económicos. Yo creo que tendrían toda la intención de decir, mira, podemos tender una mano. A mí me parece que aquí, sin embargo, hay un problema de presupuesto. Si estamos hablando que les falta dinero, hay recortes que sean realistas, podemos ver cosas chiquitas, o bueno, a lo mejor no tan chicas. Se me ocurre deducibilidad de hipotecas. ¿Sabes qué? Traes un sector de la construcción que necesitas dinamizarlo. Pareciera que el gobierno actual, para bien o para mal, sí trata de hacer política sectorial. Entonces, pues a lo mejor se van a ir por una cosa de esas. ¿Les dan las cuentas para más? No. ¿O no les da para más? No. O sea, entonces está difícil, porque no traen liquidez. Tú acabas de decir que incluso el asunto es preocupante porque no tienen dinero en las tesorerías. Luego, traen sobreendeudamiento y dificultades de reducir el gasto, pues ¿por dónde? Y pues yo creo que la apuesta es precisamente que la economía empiece a crecer mucho y suba todos los barcos. O sea, que lleguen las inversiones que no han llegado, José Luis. Hoy los empresarios locales y externos. Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es lo que uno puede hacer. Y hoy en día el gasto público tiene ya una inercia. Es como un tren que va para allá. Y cuando le recortan el ingreso petrolero y cuando ve que la economía no está creciendo lo que están previendo, ya no está muy fácil hacer los recortes. Mediante las transparencias se puede presionar a muchas oficinas de gobierno, desde la más humilde hasta la presidencia, a que baje gastos, ¿no? Por ahí es por donde tenemos que empezar. Pero además, una de las cosas que necesita esta sociedad es que nos den ejemplos, que nos den hechos, ¿no? Estamos viendo toda la propuesta que ha hecho el presidente de sus 10 puntos. Está maravilloso sobre el papel, pero tenemos que verlos reflejados en hechos, ¿no? Vemos una clase legislativa ahora, lo que pasó el pasado lunes en el Senado, que bueno, pues ahí están las reformas pendientes, pero por los senadores se tenían que ir de fin de año, y entonces el 15 de diciembre a las 12 de la noche dicen, bueno, pues hasta aquí llegamos y no nos dio tiempo a sacar todas estas 7 reformas tan necesarias, ¿no? Pero no salió nada, no salió nada, ni la anticorrupción, ni las iniciativas de
anticrimen del presidente Peña, bueno, ni la reforma del DF, nada. Así es, pero necesitamos que las cosas, que el discurso se dé, que luego que la parte legislativa haga su trabajo, pero al final que las cosas pasen. Queremos ver que la corrupción realmente se reduzca, que la informalidad realmente se reduzca y que el gobierno haga un esfuerzo y se vea reflejado en esos números que nos va a dar, con esa transparencia que debería de hacer, de que sí está haciendo un esfuerzo por reducir, por apretarse su cinturón. Con esto cierro. ¿Y va a haber incremento del salario mínimo en el DF? ¿Tú qué es tu área? Mira, el salario promedio en el DF es mucho más alto que en cualquier otra parte del país. Nosotros tenemos más arriba de 4.000 pesos de salario mínimo, de salario promedio. Entonces, realmente el salario, las personas que ganan el salario mínimo son muy pocas. Estamos hablando del 7%, que mucha de esa parte recibe propinas por fuera y demás. Sin embargo, sí hay que ir paulatinamente subiendo el salario mínimo. El gobierno de la ciudad está diciendo que hay que pagar más de 82, 86. Hoy hizo unas declaraciones, bueno, en estos días ha hecho unas declaraciones la Secretaría de Desarrollo Económico Local de que va a quitar el ISN, el impuesto sobre nóminas a las empresas pequeñas, y entonces pues sí, vemos que el salario mínimo de la ciudad, los pocos que ganan salario mínimo se verán beneficiados, pero tenemos que trabajar en la línea de la competitividad y de la productividad de las empresas. La competitividad la hace el gobierno, la productividad la hace las empresas con los recursos que también puede obtener, que esa reforma financiera hemos estado esperando que dé recursos a las empresas y todavía no se ve reflejado en las cuentas de las empresas, ¿no? Pero vemos un escenario que es mejorable, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. A nivel federal no creo que vaya a subir mucho el salario. ¿Tú qué crees, Héctor? Y me estoy despidiendo con esto, se nos fue el tiempo. Mira, yo creo que la discusión se va a poner, la desvinculación con respecto al salario mínimo como unidad de medida creo que es muy positiva porque volvía muy turbio el debate y pues venga la discusión, habrá que ver los puntos. No es lo mismo hablar de Ciudad de México y Monterrey que el resto del país. Y que ciudades, Guadalajara, que ciudades más pequeñas que están en otra dinámica. El norte y el sur, que son dos economías a distintas velocidades. Sí, y ahorita pues con todos los elementos que está aderezado el problema sureste, ¿verdad? Entonces, sin embargo, que se abra la discusión. Pues les agradezco a los dos que hayan estado aquí, de verdad, su paciencia y sus aportes. José Luis Beato, como siempre, un placer haberte tenido aquí. Muchísimas presidente gracias. de Coparmex del Distrito Federal. Héctor Villarreal, como siempre, gracias por tus opiniones. Muchas gracias. Y tus estudios y tus análisis del Centro de Investigaciones y Estudios Económicos Presupuestales. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos la próxima vez aquí, 7:30, y mientras tanto, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.